El Romano Sabatino. De hoy. El Romano estaba un montón. Ya conectado. Aquí. Está William. Buenos días, William. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Ok, no me escuchan, no me escuchan. ¿Me escucha, William? Yo no le escucho a usted. No le escucho a usted. ¿Hoy qué fecha es? 29. Buenos días. ¿Me escucha, Yesenia? Buenos días. William, ¿me escucha? ¿Por qué no escucho a William? No tiene audio. No tiene audio. Él está con micrófonos y todo. Yesenia tampoco. Marjorie Medina. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, me estaba ayudando. Ahora sí te escucho. Sí, yo también ahora sí la escucho. Esa es la niña. Esa es la niña. Sí, ella es mi niña. Está grande. Sí. Al que no escucho es a William. Creo que no tiene audio. Bueno, vamos a dar por iniciado entonces. Ah, ahí está la Laurita. Buenos días, Laurita. Buenos días, Julio. ¿Cómo están? Buenos días, Laurita. Buenos días, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me alegro de verlo. Bueno, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. Estoy echando de menos a Norori. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de esta semana, muchachos, es la cesión de bienes, ¿verdad? El pago con beneficio de competencia. Ya vamos a ver en qué consiste. Y la novación. Recuerden de que el pago con beneficio de competencia es cuando el deudor le debe a una persona y el acreedor le concede que le pague una parte y que se deje para su subsistencia. Es decir, que no le pague todo, pero que deje algún poquito de dinero para su subsistencia. En eso consiste el pago con beneficio de competencia. Y la novación, cuando nosotros hablamos de la novación, estamos hablando de prácticamente una reestructuración de una deuda, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una deuda nueva que viene a sustituir una vieja. Esa es la novación. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿En qué consiste? Apaguen su audio, apaguen esa música, chicos. Bien. ¿En qué consiste la cesión de bienes? Vamos, que alguien conteste la pregunta. ¿En qué consiste la cesión de bienes?
¿Cómo está, profesora? Buenos días. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, me alegro de Bien, ver. gracias a Dios. Igual, profe. Voy a contestar esa pregunta. Claro que sí, ¿cómo no? Correcto. De acuerdo al artículo 2080, dice, consiste en el abandono voluntario que el deudor hace de todo lo suyo a su acreedor o acreedores cuando a consecuencia de accidentes inevitables no se haya en estado de pagar sus deudas. Porque recuerden que estamos hablando en la cesión de bienes desde el punto de vista de la extinción de las obligaciones. Sí. Entonces, él cede sus bienes voluntariamente por una razón, pero bueno, él debe, pero es porque no puede pagar. Muy bien, Julio, perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué caso los acreedores no pueden ser obligados a aceptar la cesión? ¿En qué caso los acreedores no están obligados a aceptar la cesión? ¿Verdad? De acuerdo, profe, al artículo 2083 dice, si el deudor ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios bienes ajenos o sabiendas, si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o quiebra fraudulenta, si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores, si ha dilapidado sus bienes, si no ha hecho una exposición circunstancia y verídica del estado de su negocio o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores. Sí, esto significa que, en resumen, que los acreedores dice de que están obligados a aceptar, ¿verdad? Esa cesión que el deudor le hace, excepto, y lo que usted mencionaba era la excepción. Sí. Dice aquí, excepto, ¿verdad? En el caso de que el deudor ha enajenado, empeñó o hipotecó como propios bienes ajenos. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí no está obligado el acreedor a aceptar, porque recordar de que le estás pagando con un bien que no es tuyo y este acreedor va a tener problema con el titular de ese bien, ¿verdad? En el segundo caso, si se ha sido condenado por hurto o robo, falsificación a quien fraudulenta. Sí, o quiebra fraudulenta, ¿verdad? Entonces él no está obligado, porque el dinero es mal habido. Entonces el acreedor dice, mejor no lo acepto, ¿verdad? Y él puede, la ley lo ampara para que él no acepte, ¿verdad? Esta es la excepción. Otro caso, decía Julio, si ha dilapidado sus bienes, ¿verdad? Y el otro caso, el último, es que si no ha hecho una exposición, ¿verdad? Circunstanciada y verificada del estado de sus negocios, o si se ha valido de cualquier otro medio fraudulento, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el acreedor no está obligado a recibir ese pago, más bien se puede meter a un enredo, ¿verdad? Muy bien, Julio. Marjorie Medina, ¿cómo está? ¿Cómo está, Marjorie? Bien. Bien, hija, me alegra de verla. Entonces, vamos a la tercera pregunta. Bueno. Dice, ¿qué comprende la cesión, cuando hablamos de la cesión de todos los bienes? ¿Qué comprende la cesión de todos los bienes? Vamos. Profesora, ahí en el artículo 2084 dice que la cesión comprenderá todos los bienes de derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables, de conformidad a lo dispuesto por el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. Muy bien, Yesenia, ¿verdad? Va a comprender todos los bienes, excepto los no embargables, los que no se pueden embargar, ¿verdad? Bien, de conformidad, decíamos, al Código Procesal Civil y también a nuestro Código Civil. El Código Procesal Civil ahora contempla la lista de los bienes que no se pueden embargar. También en nuestro Código Civil estaba contemplado en el artículo 2084. Bien, entonces sigamos. Ahora vamos a la siguiente pregunta. A ver, chicos, enlarga la lista que les voy a preguntar. ¿Qué efectos produce la cesión de bienes? A ver. ¿Qué efectos produce la cesión de bienes? Correcto. De acuerdo al artículo 2085, profe, sí. ¿Qué efectos produce la cesión de bienes? Exacto. El deudor queda libre de todo apremio
sin perjuicio de la acción criminal que le corresponde a los acreedores en su caso. Las deudas se extinguen solo en la cantidad en que se sean satisfechas con los bienes. Claro. Si los bienes cedidos no hubieran bastado para la completa solución de las deudas y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con estos. Por supuesto, con el resto de los bienes que adquirió últimamente, ajá. La cesión Ahí no es. transfiere la propiedad de los bienes Sí, del deudor cedente a los acreedores, sino la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse sus créditos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de que el deudor cedente transfiere, ¿verdad?, al acreedor la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta que él pueda pagar sus créditos. Porque yo te puedo, se parece este último caso al anticresis. El anticresis decíamos que es un contrato mediante el cual usted entrega un bien a una persona que usted le debe para que se vaya pagando con sus frutos. Se parece mucho al anticresis. Bien. Vamos a la siguiente pregunta, jóvenes. La pregunta es, ¿la cesión de bienes aprovecha a los codeudores solidarios o subsidiarios? A ver. no, profe, no aprovecha a los codeudores solidarios o subsidiarios. No los aprovecha. No, Okay. ¿Cuál es ese artículo, profe? Sí, este es el artículo 2089. 2089. Marjorie, 2089. La cesión de bienes no aprovecha a los codeudores. Es decir, ¿por qué? Porque el deudor que está cediendo sus bienes es para pagar su parte, no para pagar Sí. la parte de los demás. Los codeudores Los demás. son también deudores igual que él, pero que cada quien pague su parte. A eso se refiere el artículo. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí entraríamos a ver el beneficio, el pago con beneficio de competencia, ¿verdad? Espérenme un momento, voy a cerrar. Espérame. Entonces, permítanme, muchachos. Ya regreso con ustedes. bueno. Entonces vamos al pago con beneficio de competencia, ¿verdad? Recuerden de que esta es otra forma de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Pago con beneficio de competencia. Estamos en el artículo 2092. Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende por beneficio de competencia? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué se entiende por beneficio de competencia? ¿Verdad? A ver. 92. Sí. Dice profesora, Es el que Se Es el- concede a sectores para no ser obligados a pagar más que hubiera. A ver, Marjorie. es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles lo indispensable para una modesta subsistencia. Es decir, Según alguien le debe 2,000 córdobas a una persona, pero eso es lo que él gana. Y entonces le dice, yo quisiera pagarte todo, pero no puedo. No, niño, tranquilo, dame 1,500 y te dejas 500 para tus gastos del mes. Entonces, eso es como dejar una parte del dinero para que quede para tu subsistencia, ¿verdad? Para la subsistencia de esa persona deudora. Perfecto. Muy bien, Marjorie. Vamos a la siguiente. A ver, William, ¿está dormido? No, ¿En profe, qué caso es obligado el acreedor a conceder este beneficio? Porque hay casos en que es obligado el acreedor a conceder este beneficio. A ver, profe, ¿en qué caso? dice, A ver, de Julio. acuerdo al artículo 2093, dice, son 6, como bien lo refleja, profe. Sí, sí. A sus descendientes o ascendientes no habiendo esto irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de indignidad
Estamos hablando de la su familia, sí. ¿verdad? De esas personas. El acreedor es obligado a conceder este beneficio ¿a quién? A sus ascendientes y descendientes, ¿verdad? Sí, Segundo, a su cónyuge o así es. conviviente. Así Dice, es. a sus hermanos con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de indignidad respecto de los descendientes o ascendientes. Así es. A sus consocios en el mismo caso, pero solo en las acciones recíprocas que nazcan del Exacto. contrato de sociedad. Así Dice, es. al donante, pero solo en cuando se trata de hacerle cumplir la donación prometida, al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en lo que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores la cesión, pero solo le deben de este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí vemos todos los casos en que el acreedor está obligado a conceder ese beneficio de competencia, es decir, a su familia, ¿verdad? Al donante, hablábamos de los socios, ¿verdad? Y del deudor de buena fe. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Estamos claros, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Sí, profe. Vamos a la última pregunta sobre el beneficio de competencia, porque recuerden que estamos viendo 3 temas. El primer tema fue la cesión de bienes. El segundo es el pago con beneficio de competencia y el tercero será la innovación. Vamos a la pregunta última del beneficio de competencia. ¿Puede pedirse al mismo tiempo alimentos y el beneficio de competencia? Es decir, que usted pide las dos cosas al mismo tiempo. No se No, puede. no se puede, No se profesora. puede No se pedir puede. alimentos. No se Según el puede. artículo puede. 2094, no se puede pedir alimentos y beneficio de competencia a un mismo tiempo. El deudor es el que debe de elegir. Exacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a pedir? O pedís una cosa, pedís otra, pero no puedes pedir las dos. ¿Ok? Entonces, vamos a la innovación, chicos. La innovación es ¿Qué se otra, sí, entiende William. por innovación? Perfecto. A ver, vamos, William. Se entiende por innovación a la extinción de una deuda antigua donde nace otra deuda nueva, o sea, una reestructuración de deuda, profesora. Exacto. Pero ustedes saben que también en una reestructuración de deuda pueden haber varias cosas. Sí, puede haber Uno, también cambio de acreedor. cambiar el monto. Cambiar el acreedor monto de también. la deuda. 2, cambiar los fiadores o cambiar la garantía. Sí, ¿Verdad? profe. Entonces, pero el deudor es el mismo. El deudor es el Sí. mismo. Entonces, la innovación es la sustitución de una obligación Una a la nueva antigua. Por obligación. una nueva. Una nueva nueva obligación por una antigua, que por lo mismo Sí. queda extinguida, ¿verdad? Porque usted sabe que usted se va al banco a pedir una reestructuración de la deuda, entonces viene y te hacen un solo monto, ellos se pagan el restante que le debías y te vuelven a dar el préstamo, ¿verdad? Ya queda cancelada la nueva. vieja, pero comenzás con un nuevo crédito, Una ¿verdad? nueva. Y ellos cancelaron, si tal vez debías unos 1.500 Córdoba, entonces dice el banco, bueno, le vamos a cancelar esa última cuota, ¿verdad? Y le vamos a prestar los 7.000 Córdoba. Estamos hablando de Córdoba, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se verifica, se verifica la innovación? ¿De qué manera? De acuerdo, profe, al artículo 2096, se verifica de 3 maneras. Entre deudor y acreedor sin intervención de nueva persona, sustituyéndose una nueva obligación en vez de la anterior. Exacto, ahí estamos hablando de la deuda, ¿verdad? Sí. Podemos sustituir la deuda. ¿Qué otra cosa? Dice, sustituyéndose en virtud de otro contrato nuevo acreedor al antiguo, respecto del cual queda exonerado el deudor. Porque es que mira, ahí está bien interesante ese caso, porque si vas a sustituir el acreedor, ¿qué significa? Que para poder, es como cuando el banco 1, Avalcar dijo, ya no me voy a llamar Avalcar, ahora me voy a llamar Banco 1. Entonces todos los tarjetavientes o todos los deudores que tenían tarjeta con Avalcar dijeron, yo ya no le debo a Banco 1, porque yo hice mi crédito con Avalcar. Pero entonces te mandan una notificación y usted acepta la notificación. Al aceptar usted la notificación de que la nueva identidad de Avalcar es Banco 1, usted está aceptando ser
ser deudor de Banco 1. ¿Verdad? Entonces, miremos lo que dice ese inciso. Dice, sustituyéndose en virtud de otro contrato nuevo acreedor el antiguo, respecto del cual quede exonerado el deudor. ¿Verdad? Porque recuerden de que la única manera de que la deuda siga viva es que te notifiquen y que te digan, le estamos invitando a que pase por nuestra oficina a hablar sobre su crédito con Avalcar. Y te está llamando Banco 1. Entonces usted se presenta y le dice, sí, buenos días, recibí esta notificación, sí, pase adelante. Lo que pasa es de que Avalcar ya ahora es Banco 1, ¿verdad? O sea, toda la cartera que tenía Avalcar ahora es de Banco 1. Hemos comprado el banco. Ahora entonces usted nos va a deber a nosotros. Ah, bueno, está perfecto. Es a ustedes a los que les voy a seguir pagando. Perfecto. O sea, estás aceptando la deuda. Pero hubo una notificación. Dígame, Maquillo. Profe, Dígame. quiere decir que si uno no acepta, no pueden obligarlo a que No te acepte. pueden obligar. Exactamente, exactamente. Ese es el meollo del hoyo. Profe, Porque si te profesora. manda a llamar Banco 1, mire, usted está en debernos. No, yo no me acuerdo de haber firmado nada con esta gente. ¿Me entiende? Profe, Ajá. profesora, por ejemplo, el BDF, póngale, vamos a hacer esta aquí, una suposición. Sí. Yo tengo cuenta pendiente con el BDF, pero de acuerdo por X y motivo, situaciones de parte de ellos, Sí. tiene una situación y el BAC compra la cartera del BDF, Así es. pero a mí no me notifican que yo tengo la cuenta pendiente con Así es. ellos. Entonces Así es. no estoy como exigidamente a pagar la deuda. Ahora, entonces tendría que intervenir la famosa figura que nosotros conocemos, que es preciosa, se llama la prescripción. Esa Sí. figura de la prescripción, tenés que dejar pasar 10 años, porque entonces la deuda va a prescribir mientras Así ellos es. no te cobren. Mientras ellos no te cobren. Y vos no te presenté. No te presenté. Ah, que te mandan a llamar. Mire, que nosotros tenemos la cartera. Usted no se presenta porque usted no tiene ningún negocio con ellos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Deja pasar los 10 años y prescribe la deuda mercantil, ¿verdad? Porque las deudas mercantiles prescriben a los 10 y las deudas civiles a los 5. Sí, Entonces, cuando te vuelven a mandar otra notificación, porque la prescripción opera de esa manera. Si en esos 10 años no te mandaron a notificar de qué debías, ¿verdad? Porque ahí está el problema. Vos debiste de haberte presentado y aceptar de que el nuevo banco era el que asumió la antigua cartera, ¿verdad? Entonces, pero si usted no se presentó, pues entonces deje pasar los 10 años y siempre y cuando ellos no le cobren, va a prescribir la deuda. Siempre y cuando ellos no le cobren eso. Y Pero si además cobran, de que ya el banco ya no existe, ¿quién le va a cobrar? Si es que eso es. Profe, un ejemplo ahorita claro fue, Aquí, Procredit pasó a llamarse Avance. Sí, permítame un momentito. Que esté suave. Dígame, a ver. Procredit ¿Ah? pasó a llamarse Avance. Entonces ahí pudo haber casos de Espérate, eso. William, espérate. El banco, De la Francia. A ver, William, vamos. un ejemplo Sí. claro de eso fue que el banco Procredit pasó a llamarse Avance. Ya. Ajá. Ahora no se llama Procredit, pasó a llamarse Avance. Entonces ahí me imagino que haber ocurrido casos de eso, pues. De las Claro. notificaciones, los Sí, deudores. entonces lo que tiene que Ya. hacer el banco es mandar a llamar a sus cuentavientes, ¿verdad? O a sus deudores y decirles, explicarles la situación para que ellos acepten y ellos entonces, con solo que ellos se presenten, aunque usted no firme nada, usted está aceptando el cambio de acreedor, ¿verdad? ¿Alguien está hablando? A ver, chicos, Sí, continuamos. A ver, Marjorie, Profe, dígame. el asunto de las propiedades es lo mismo. No, porque- a ver, dame el caso concreto. Ajá, si yo hice un contrato con el dueño de la notificadora y el señor muere, está con la esposa, pero no tiene, o sea, él no dejó un testamento. Ahora viene la señora y le pone otro nombre al reparto, que no es el que hicimos el contrato, ¿verdad? Y la señora está cobrando, entonces nadie le quiere pagar. Igual. ¿Por qué? Porque el problema es de que ustedes tienen que reconocer, porque ella fue la esposa y ella se va a declarar heredera. Entonces, por ley le corresponde. Por ley le corresponde, porque ella va a presentarles a ustedes
la institución de heredera y de que ella está recibiendo en herencia todo el reparto, el residencial. Entonces, ella con eso los va a vencer en juicio a ustedes. Profe, el Porque problema es ustedes que tienen que reconocer que la señora ahora es la nueva dueña, porque ella está recibiendo la institución de heredera. Dígame. Marjorie. el problema es que ella está en pleito con los hijos del señor, porque los hijos del señor no quieren que le quede todo el reparto a ella, porque no quieren, o sea, entre ellos no se quieren compartir lo que es la notificadora. Bueno, esperen Y a ver en qué aparte, queda el pleito. vino la señora, Después que, a ver, en qué queda el pleito, entonces ustedes tendrán que arreglarse con la persona que quede dueña del reparto. Porque pueden ser varios los dueños del sí, reparto. ¿sabe qué es lo malo también que hizo ella, profe? Considero yo, vino ella y ahora al reparto le pone su apellido, reparto Meléndez, cuando todo el mundo hizo contrato con el reparto Urbina, que era el apellido del señor. Entonces, la gente lo que ella va a dice, tener no, yo no problemas hice también para poder exigir el contrato pago, con- porque ustedes no han firmado contrato con ella. Pero si ella demuestra la institución de heredera, entonces eso le faculta a ella para poder cambiarle el nombre. Tengan cuidado, Exacto. tengan cuidado. Ustedes tienen que arreglarse con ella o hacer un nuevo contrato. Hagan un nuevo contrato con ella, ¿verdad? En donde ella diga que como sucesora del señor fulano de tal, en adelante se llamará el reparto tal y tal, y ella lo va a representar. Un nuevo contrato que especifique, ¿verdad? Porque las cosas claras conservan amistades, ¿verdad? Profe, nadie le quiere pagar a la pobre señora, mire, son como 200 lotes, ¿yo? Por eso, muchachos, y uno tiene que ser honesto, porque Profesora. el que la hace con uno las paga con otro. Dígame, Julio. Profesora, de acuerdo a lo que está planteando la compañera, ella está especificando, ¿verdad?, que ha habido cambio de dueño porque el dueño propietario falleció. Así Entonces, la esposa se está declarando heredera. Se está declarando no, heredera. hay pleito entre los hijos y la esposa. Todavía no se sabe quiénes van a ser declarados herederos del reparto. Sí. Entonces, hasta que se sepa quiénes son los dueños del reparto, entonces esas personas van a tener que llamar a todos los deudores residenciales, ¿verdad? Y ver cómo estructurar un nuevo contrato. Sí. Entonces, ¿estamos claros? Marjorie. Sí. Bueno, profe, sigamos gracias. entonces, continuemos. Vamos a la siguiente pregunta. Está bien interesante este tema, muchachos, ¿verdad? Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Y decimos, ¿puede presumirse la novación? No, profe. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 21.0, dice, Ajá. no se puede presumir, es necesario que se declare la voluntad de verificarla o que resulte claramente del acto por la incompatibilidad de las obligaciones o de otra manera inequívoca, aunque no se use de la palabra novación. Exacto. Es que no podemos presumir las cosas. Las cosas tienen que ser por escrito y tienen que ser expresamente dichas, ¿verdad? Por No es de palabra, profe. No es necesario que se declare la voluntad. Sí. Y al declarar la voluntad, ¿cómo lo vas a hacer? Por escrito. Ante un notario. Documento legal, sí. Exacto, ¿verdad? Muy bien, chicos. Me encanta su participación. Vamos. Vamos a la siguiente pregunta. Esta es la última, chicos. ¿Pueden las prendas o hipotecas de la primera deuda pasar a la deuda? Esta es la penúltima, pasar a la deuda posterior. No pasa. Tenés constituida una deuda con su garantía. Vas a renovar una nueva deuda. Pueden pasar todas las garantías de la antigua deuda a la nueva. No pasan. No, profesora, no No pasa. pasan a la deuda. No pasa. Dice, aunque la novación se opere dejando al mismo deudor, a menos que éste y el acreedor convengan expresamente en la reserva. Exacto. Entonces, tienen que declarar por escrito, ¿verdad? Que Y eso están va a de suceder. acuerdo en que en la nueva deuda, en el nuevo crédito,
las garantías sean las mismas. Porque si yo no estoy de acuerdo, yo no quiero ser fiadora o yo no te quiero prestar la escritura de la casa porque yo soy tu mamá y yo no, ya no quiero, ahora la voy a liberar, voy a vender la casa. ¿Verdad? Entonces hay que ponerse de acuerdo. Entonces, sea que la renovación se opere Deberá con la expresarse. suscripción de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera se extinguen por la renovación, ¿verdad? A menos que lo que expresamente digas, no, voy a seguir poniendo en garantía la casa, ¿verdad? Entonces, las prendas o hipotecas de la primera deuda no pasan a la deuda posterior, aunque la renovación se opere dejando el mismo deudor. Tenemos el mismo deudor, puede ser diferente monto, ¿verdad? Pero las garantías no pasan, a menos que se pongan de acuerdo, porque hablando se entiende las personas, ¿verdad? A menos que se exprese. Así es, a menos dice que el acreedor convenga expresamente en la reserva. Pero esta reserva no valdrá si el bien empeñado o hipotecado, dice, ¿verdad? Pertenece a tercero. A tercero. Estamos hablando de que el tercero tiene que dar su consentimiento. Porque no es lo mismo que el bien sea del deudor y el deudor está haciendo la transacción. No, claro que sí. Cuando estás haciendo el mutuo con garantía hipotecaria nuevamente, sí, voy a poner el mismo bien, porque tenés que garantizar el préstamo. Pero si es de un tercero y el tercero ya no quiere, ¿verdad? Entonces hay que pedirle consentimiento nuevamente. Entonces esta reserva dice no valdrá si el bien empeñado hipotecado perteneciera a un tercero, ¿verdad? Que no haya accedido a la nueva obligación. Tiene que acceder, tiene que haber voluntad. Ustedes saben que dentro de los contratos el principal requisito para que se perfeccione un contrato es el consentimiento entre las partes. Entonces, vamos a la última pregunta, chicos. Está la máquina avisándome que estamos en tiempo. Vamos. Entonces, ahora, espera, me voy a cerrar ese rótulo que me salió ahí. Dice, la innovación hecha por el acreedor con algunos deudores solidarios extingue la obligación de los otros deudores. Es decir, estamos hablando que la innovación el acreedor la hizo con una parte de los deudores y los otros. No, profe, no. ¿Extingue la obligación con los otros? No, profesora. Ajá. ¿Cómo no? Dice, de acuerdo al artículo 2109, extingue la obligación de los demás deudores de esta clase respecto del acreedor sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1943. Entonces dice, vamos a analizar un poquito. Dice, la innovación hecha por el acreedor con alguno de los deudores, es decir, les hiciste un nuevo crédito a una parte de los deudores. Solidarios, porque recuerda que también son solidarios, extingue la obligación de los demás deudores por el hecho de que son solidarios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un crédito solidario, somos deudores y codeudores y fiadores y cofiadores entre ellos mismos, ¿verdad? Y si prestan 50,000 y son 5 personas, 10,000 cada uno, todos se preocupan porque el día del pago se den los qué sé yo, ponerle que sean 500 pesos por persona, son 10, son 5,000 pesos. ¿Cuánto es? Así es, ¿verdad? Sí, entonces, que el día del pago se dé el abono completo. Si alguien no tiene el abono, como son solidarios, entonces dicen, no importa, yo lo voy a poner en el otro mes que me lo ponga ella, ¿verdad? Entonces, por esa razón, porque como son solidarios, ¿verdad? Entonces, al renovar la deuda, si es la misma deuda que ellos tienen, porque todos son deudores solidarios, se extingue la obligación, ¿verdad? Entonces, extingue la obligación de los demás deudores de esta clase respecto del acreedor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1943. Dice, la producida respecto del deudor principal libra a los fiadores también. Libra a los fiadores. Así es. Extinguida la obligación principal, se extingue la obligación accesoria que son los fiadores, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hemos llegado al final de esta videoconferencia. Muchas gracias por su participación, Marjorie, Yesenia, Mackenzie. Estoy pasando asistencia. William presente, Yesenia presente, Marjorie, Laura y Mackenzie. ¿Verdad? No se me queda nadie. Y Julio. No, William, Julio. Yesenia, Marjorie, Laura, Laura, la Mackenzie. Yesenia. Mackenzie es el que se me quedaba. Profe, Anotarlo. ahí tuve problema al comienzo para conectarme, por eso me conecté tarde yo, pero estoy participando. No, tranquilo, si yo te miré que estabas de primerito. William fue el primero en conectarse, tenía problemas con el audio. No se preocupe, ya lo tengo aquí. William de primerito menos en la lista. Después Yesenia, después apareció Marjorie, después apareció Julio, Laura y Mackenzie.
Yo sé Por que lo menos le está de contesté, turno una Norman. pregunta, por lo menos. Dígame, sí, no se preocupe. Sé que está de turno Norman porque él me escribió, ¿verdad? Y lo estamos justificando. Yo sé que él, aunque venga en el bus, él participa, ¿verdad? Pero si él Profe. está de turno, recuerde que entonces lo van a salir corriendo si está en clase. Profe, No es lo mismo que venga en el bus. En el bus ya él viene conectándose. Sí es, profe. Dígame Profe. cómo no, William. Entonces, ha Las sido un placer, tareas- jóvenes. Muchas la- gracias. El examen será el próximo fin de semana, las ¿verdad? tareitas las entregamos Yo les voy en a esta dar semana. su guía, no se preocupen, claro que sí, siempre les doy su guía, La va a mandar al WhatsApp, profe. claro, para que lo tengan todos, amor. Eso es lo correcto. Algo así para que todos tengan acceso a su guía. Eso lo voy a estar haciendo como miércoles, ¿oyeron? Si Dios quiere antes. Ok, profe. Sí, profe. Dios quiere antes. Para que ustedes El tengan aula está chance abierta de para mandar esos estudiar. dos trabajitos todavía. Usted me manda a decir qué trabajo quiere al WhatsApp para que yo se lo abra. Muchachos, cuiden su acumulado, porque si ustedes salen bien en el examen y no tienen acumulado, ¿cómo van a subir del 50? ¿Ah? Sí es. Profe, estas Entonces dos tienen que tareas hacer todavía las las podemos tareas. mandar. Tienen que hacer las tareas. Yo voy a estar revisando, ¿oyeron? Marjorie, Profe, a ver. yo ayer, profesora, le envié el trabajo dos trabajos, el cuestionario, pero en uno le envié lo mismo. O sea, solo le envié el cuestionario y le envié el mismo cuestionario. El articulado no se lo pude enviar, pero yo ya lo tengo listo solo para enviarlo. Envíelo entonces. Si quiere que le abra, si ya está cerrado, usted me avisa. Ábrame Sí. el Profe. análisis del articulado de la semana tal. ¿Oyeron? Sí, sí. Entonces, para no estar viendo todas las Profe. semanas, sino que Sí, profe. directamente. ¿Oyeron? Bueno, Yo bueno. con mucho Profe, sí, gusto se lo William. abro, Esto- no se preocupen. Bueno, gracias, profe. Como no, pasen Profe. muy buenos días y vayan a desayunar. Un buen día, profe. Profe, Como no, Buen día. gracias. Gracias, Julio. Gracias, Esto, Mauricio. profe. Gracias, William. profe, estos Y hasta dos ahorita, últimos lo Marjorie. podemos enviar todavía. Bueno, Hoy. gracias, profe. Sí, usted me avisa qué semana quiere que le abra y entonces yo se lo abro. No, Con mucho gusto, William. los dos últimos. Los dos últimos. Estos dos últimos ahorita están, sí. Están abiertos. no metiendo de hoy, sino que los dos últimos. Mándeme mejor la fecha Los dos últimos. en el WhatsApp para yo ir directamente a abrir del- y no equivocarme. Vamos. Hasta el Pasen muy 04, buenos la fecha días. hasta el 04. Claro Bueno. que sí. Muchas gracias por su asistencia, jóvenes. Buenos días. Buenos días.